Bienvenido, soy Marcos Raya Delgado para dibujarbien.com. En este vídeo te quiero enseñar cómo convertirte en mejor dibujante usando un cubo de Rubik, una pelota y un tubo de las famosas patatillas. Y te preguntarás, ¿qué tienen que ver esos objetos con el dibujo? Y lo que es más importante, ¿cómo me van a ayudar a ser mejor dibujante? Tienen que ver mucho con el dibujo y te van a ayudar a mejorar más de lo que piensas. Estas tres cosas representan, básicamente, algunas de las formas elementales que has de saber manejar a la perfección para poder dibujar bien. Para dibujar algo es muy importante poder entenderlo y manejarlo mentalmente, poder visualizarlo en tu mente como si fuese un objeto tridimensional. De esta manera, es mucho más fácil que puedas dibujar las cosas que ves. No a toda la gente le resulta sencillo hacer este tipo de maniobra, pero con paciencia y práctica verás cómo consigues dominar la visión tridimensional, la visión 3D. Ok, con estos objetos vas bien, pero ¿qué pasa si el objeto en cuestión es más complicado? Un dibujante experto o un modelador 3D veterano pueden hacer este tipo de ejercicios sin muchos problemas, pero como te he dicho antes, hace falta tiempo para poder llegar a un nivel experto de visualización y entendimiento de las formas. ¿Qué haces cuando quieres visualizar y manipular formas complicadas? Ir de lo general a lo concreto. O sea, simplificarlo todo. Créeme, es una buena filosofía que puedes aplicar no solo al dibujo, simplifica las cosas para irlas analizando poco a poco hasta llegar a su totalidad. Un truco que me gusta aplicar en este tipo de casos es imaginar el embalaje que haría falta para empaquetar el objeto complicado que quiero dibujar. Intento dibujar solo eso. Es mucho más sencillo que hacer todo el objeto en sí. De esta manera me aseguro de varias cosas. Una es que al ser un objeto más simple y controlable, me resulta más cómodo dibujarlo. Otra ventaja es el no cometer fallos de perspectiva. Al simplificarlo tanto, es más sencillo. Y una más es no meter la pata con las proporciones. Después de todo eso, llegamos a la respuesta de la pregunta inicial. ¿Un cubo, un cilindro, una esfera y un cono me pueden ayudar a dibujar mejor? Sí, si las dominas. Son las formas geométricas más sencillas con las que puedes construir tus dibujos con volumen y van a convertirse, a partir de ahora, en tus nuevas e inseparables compañeras en el camino que te llevará a dibujar bien. Además, son formas que tienes al alcance de la mano en todo momento. Un dado, un tubo, el envoltorio de un cucurucho, una pelota de fútbol, etc. Usa tu imaginación para rodearte de objetos con estas formas geométricas que hay rondando por tu casa. Quiero que vayas familiarizándote con estas formas. Agrupa estos elementos y dibújalos desde todos los ángulos que se te ocurran. A más los dibujes, más los entenderás. A más los entiendas, más te ayudarán a construir cosas mucho más complicadas en el futuro. Pero primero, haz los tuyos dibujándolo todo lo que puedas y más. Está bien, no parece algo épico ni da la sensación de que sea un gran logro dominar estas formas tan sencillas, pero te aseguro que si entiendes y conoces estas formas básicas como si fuese la palma de tu mano, te lo vas a poner muy fácil para avanzar en el dibujo. Y como la práctica hace al maestro, haz los ejercicios y trabaja duro. Y no olvides suscribirte a la web. Gracias por dibujar bien.